Hola a todos y a todas. Bueno, pues aquí estamos otra vez con otro capítulo nuevo de la serie esta sobre los arcanos mayores que estamos haciendo. Y la verdad es que últimamente parece que tengo menos tiempo, pero bueno, hay que continuar con ello sin desmayo alguno. El algoritmo no nos es propicio de momento. Esto no es algo inentendible, pero bueno. También quiero ver si dejo unos días sin publicar y vuelvo a publicar otra vez, si el algoritmo reacciona de alguna manera. Al final, al cabo de miles de años, lo llegaré a entender. Bueno, el arcano mayor que vamos a ver hoy es el Papa, el sumo sacerdote o el hierofante, que de las tres maneras se llama. El Papa representa una llamada a la vida espiritual, mientras que el arcano anterior, el emperador, mira hacia atrás y se esfuerza en mantener la estabilidad de su imperio. El Papa le dice: aquí no acaba todo, el camino es otro, el que el propio Papa ve. Es decir, si vosotros miráis las cartas, el emperador mira hacia la izquierda, que se interpreta como atrás, y el Papa mira hacia la derecha, que se interpreta como hacia adelante, ¿no? Aquí no acaba todo, el camino es otro asunto que sigue hacia adelante, ¿no? Si observamos la carta del Papa, lo vemos señalando el camino. Los peregrinos que se encuentran ante él somos nosotros. ¿Aceptaremos realizar el peregrinaje o nos echaremos atrás? El mensaje del Papa es claro: no te pares a contemplar lo que has conseguido. Sigue moviéndote y progresando. Los logros materiales son importantes, pero el mundo no es solo lo material. Hay vida más adelante. Bueno, efectivamente, esto es algo que en el fondo dijo un papa, ¿no? Es decir, Francisco dijo aquello de, bueno, yo creo que ya era una cosa que ya se había dicho en otras ocasiones, ¿no? Pero dijo aquello de que no se ha visto nunca un camión de mudanzas detrás de un funeral. Y es cierto, ¿no? Es decir, los bienes materiales están muy bien, el emperador simboliza esa materialidad, pero el Papa nos dice que no todo son bienes materiales, sino que hay cosas más adelante. ¿Más adelante cuándo? Después de la muerte, naturalmente. Las palabras claves del sumo sacerdote, el Papa o el hierofante serían conformismo, contener, respetar, enseñar reglas y ceremonias tradicionales. Como frases clave tenemos adaptarse al statu quo, aceptar la disciplina, presión del entorno, estudiar valores superiores, compartir un sistema de creencias, saber actuar adecuadamente, discriminación a partir del conocimiento. ¿Y cómo interpretamos cuando nos sale esta carta del Papa? A ver, el Papa está asociado a Tauro, ¿vale? Esa es su afinidad zodiacal. El arquetipo del sumo sacerdote representa el conocimiento y la educación en su aspecto más aceptado. Cuando la extraes, esta carta te indica que los valores tradicionales resultan adecuados para cualquier acción, pero también que tu alma necesita expresarse. Si estás formulando una pregunta concerniente a una relación, el Papa o sumo sacerdote implica que alguien está actuando de forma convencional o que debes buscar el consejo de una persona que actúe como gurú o mediador. También puede indicar que debes respetar ciertas reglas si deseas avanzar en tus planes. Si el sumo sacerdote aparece en la posición tú ahora, es posible que solo quieras actuar a tu manera y te niegues a adaptarte a los demás. Aferrarse al pasado significa no poder avanzar ni aceptar aquellos cambios que mejorarán tu vida. En la posición de futuro, el sumo sacerdote suele representar a una persona específica que conocerás, un gurú, consejero espiritual o maestro, en quien deberías confiar. También significa que conocerás a alguien que te parecerá haber frecuentado en el pasado y con quien iniciarás una relación de inmediato. La más importante de las lecciones que enseña el sumo sacerdote es que, por mucho que confíes o te aferres a tus propias creencias, las otras personas también tienen las suyas. Es posible que estés luchando contra las restricciones que te imponen otros
o contra ciertas circunstancias, o bien que un grupo ortodoxo esté limitando el lado independiente y de espíritu libre de tu propia naturaleza. Bueno, es algo completamente opuesto a Acuario, ¿verdad? Igual que Tauro y Acuario se oponen. Bueno, pues está claro que cuando nos sale el Papa, nos está saliendo Tauro. Bueno, pues eso, con todas las cosas buenas y malas que tiene Tauro. Bueno, veamos un estudio ya más en profundidad y con más significado y más simbolismo de lo que significa este arcano número 5, el Papa, el Sumo Sacerdote o el Hierofante, subtitulado también como Mago del Eterno. El Papa, y aquí ya lo digo siempre, coger vuestro tarot de Marsella, sacar el arcano número 5 y tenerlo delante mientras que me escucháis. El Papa, con el báculo de triple cruz y la tiara pontificia sobre su cabeza, sentado como la gran sacerdotisa en un trono transparente del que sobresalen 2 columnas azules, se encarga de enseñar con su mano derecha desnuda las verdades espirituales a 2 personajes que se encuentran a sus pies. Uno de ellos extiende su mano porque pide respuestas concretas, y el otro, en apariencia un peregrino, parece aceptar expectante cualquier palabra que surja de su boca. El Papa aparece como una figura gigantesca en proporción a los fieles que se encuentran arrodillados ante él. Su mano derecha, con los dedos índice y corazón extendidos, se halla en la posición de quien pide la palabra para hablar, pues esa es la misión del Papa o Hierofante, comunicar sus preceptos y dogmas a los fieles de su religión. Su tamaño y el hecho de estar muy por encima de ellos indica que él habla ex cátedra y que sus palabras y órdenes son inapelables. Bueno, es un símbolo de autoridad, como podéis ver, Ya os hablé de qué hay que hacer con los símbolos de autoridad en esta vida. La otra mano está cubierta por un guante y representa el conocimiento secreto al que solo la élite de un sistema religioso tiene acceso. Al ser esta mano mucho más grande que la otra, está indicando que la sabiduría que oculta es mayor que la que entrega en la enseñanza. Se encuentra entre 2 columnas, pues su misión es establecer en la conciencia de los fieles los conceptos duales de qué cosa es pecado y qué cosa es virtud, para que las masas puedan tener claras normas de referencia y conducta. Los 2 personajes arrodillados ante él son sacerdotes, puesto que en su cabeza se ve la tonsura, pero uno de ellos, el de túnica roja, representa al místico inflamado de amor hacia Dios, extendiendo su mano para poder conocer más y más los misterios sagrados. Sin embargo, el otro lleva el sombrero de peregrino, y su mano dirigida hacia el suelo revela un gran sentido práctico. Él representa al misionero, a aquel que caminará por la tierra tratando de llevar el mensaje del Hierofante a los lugares más recónditos, sembrando las semillas de las nuevas generaciones. El Hierofante es el dogma externo, las costumbres morales y religiosas de los países en cada época. Su tiara y su báculo representan el conocimiento de los 3 mundos, físico, emocional y mental. Son los 3 planos, ¿verdad?, de los que hablábamos cuando con lo de la serie del Kybalión, ¿verdad? Los famosos planos, que comunica a aquellos que quieren saber, ¿no?, los 3 planos. El Hierofante también representa la voz interna de la intuición, comunicando a la mente razonadora, es decir, al peregrino, y a la mente emocional, el místico, aquellas verdades de naturaleza espiritual que, como revelaciones y desde lo íntimo, pueden hacernos sentir que Dios se encuentra verdaderamente dentro de nosotros. Las columnas están rematadas por capiteles en los que aparecen triángulos sobre cada uno de ellos, indicando los sefirot del árbol cabalístico. Y al igual que en el emperador, sus ropas representan que sus palabras, el rojo en su casulla, determinan cambios en la vida de sus oyentes, el color azul de su hábito. Como sendero, el sendero cabalístico del Papa une Chokmah, la sabiduría, con Chesed, la misericordia, pues el conocimiento de las verdades espirituales y de los caminos que conducen a Dios son un acto supremo de amor. El Hierofante representa la chispa de la sabiduría divina que desde dentro siempre nos acompaña para decirnos qué hacer en momentos difíciles. La sabiduría es la riqueza más valiosa.
El hierofante o papa o sumo sacerdote representa el poder religioso y espiritual, la comprensión de las cosas que se perciben no reflexiva sino intuitivamente, el descubrimiento de la materia prima y los principios de la gran obra. Como relación con la astrología, bueno, ya lo dijimos antes, el signo de Tauro es el que está asociado a este arcano, número 5, es fijo, negativo, de tierra, femenino, seco, persistente y obstinado, melancólico. Casa 2 del horóscopo, yo tengo. Elemento, tierra, la tierra fértil, jardines, huertas. Fecha de actividad, del 21 de abril al 21 de mayo, ¿no? que es el periodo de acción del signo de Tauro. Como relación cabalística lo tenemos asociado a la letra hebrea Vav, que significa gancho, clavo, lo que une lo de arriba al espíritu con lo de abajo, la personalidad. Segunda letra simple, sendero 16 del árbol de la vida, que une Chesed, la misericordia, con Chokmah, la sabiduría, ya lo hemos visto antes. Color rojo-naranja, es llamada la inteligencia triunfante y eterna, y mago del eterno. Poderes, conocer los secretos del tiempo, pasado, presente y futuro. Dominio del cuerpo físico, disponer de una extraordinaria fuerza física. Símbolos, la triple cruz, la mitra, la tiara, arcángel, Asmodel, dioses, Apis, Osiris y Hera. Camino de actividad espiritual, la entrega a un sistema religioso y la práctica de todos los dogmas y preceptos de dicha religión. Adivinación esotérica. Bueno, cuando esta carta nos sale, desde el punto de vista esotérico, si nos sale del derecho, simboliza el ritual, los dogmas que enseñan y liberan. Y si nos sale del revés, los rituales y dogmas que esclavizan y engañan. En la adivinación tradicional, si nos sale del derecho, dependencias, ortodoxias. Y si nos sale del revés, ruptura de esas dependencias. Bueno, como vemos, es una carta compleja, llena de simbolismos, llenas de un montón de arquetipos y de bueno, esta carta proporciona muchísima información por sí sola, ¿no? Como podéis ver, tiene un montón de simbología. Une lo divino con lo humano, lo profano con lo místico, quiere representar ortodoxia, pero también quiere representar inteligencia, sabiduría. Es como si de alguna manera, a mí me recuerda mucho a Santo Tomás de Aquino, ¿no? Que era una persona como muy taurina, ¿no? Era un personaje muy grande, ¿no? Pero a la vez muy inteligente. Se suele decir, esto ya no se dice porque es políticamente incorrecto todo lo que venga de la religión, ¿verdad? Pero que es expertos que han estudiado esto, bueno, dicen que Santo Tomás de Aquino fue la persona más inteligente que se ha conocido, ¿no? Aunque su campo de acción fuera la teología, pero tiene enormísimas aportaciones, ¿no? Al mundo intelectual, no solamente en el campo de la teología, ¿no? A Santo Tomás de Aquino le fueron dadas luces para entender muchísimas cosas que hoy nadie entiende en el fondo, ¿no? Problemas sobre qué es el tiempo, cómo funciona el razonamiento humano, en fin, hay un mogollón de cosas. Entonces, pero claro, el sumo sacerdote representa también una figura de autoridad, es decir, si tú estás de acuerdo con esa autoridad, imaginaros el caso del Papa, ¿no? En la religión católica, que es el que yo más conozco. Que básicamente eso es lo que simboliza, ¿no? Porque se suele decir que el arcano cuando fueron creadas las barajas del tarot de Marsella y todo esto, bueno, pues de alguna manera se puso esta carta para contentar a la Iglesia Católica, que era la que tenía el poder real en aquel entonces, ¿no? Y durante muchos años. Entonces, imaginaros, por ejemplo, la figura del Papa católico, ¿no? Si tú eres católico, si tú comulgas con esa religión y estás de acuerdo con todos sus dogmas, pues para ti el Papa es una figura esencial, vamos, es decir, es tu guía espiritual. Al final tú, espiritualmente, sería tu gurú, ¿no? O sea, si tú eres católico, a quien vas a hacer caso, a quien vas a respetar en última instancia, es al Papa, ¿no? Y eso es lo que ha generado todos los conflictos con los reyes y con el poder mundano, ¿no? Pero claro, si no eres católico,
al final el poder papal y el poder de la Iglesia pues es un obstáculo para el libre pensamiento, ¿no? Todo aquello que simboliza Acuario, que es el signo contrario a Tauro. Entonces, bueno, pues un poco es así, ¿no? Es decir, cuando tú no comulgas con los dogmas y preceptos del sumo sacerdote, el que el sumo sacerdote o papa influya sobre ti es un fastidio en el fondo, ¿no? Es decir, tienes un obstáculo ahí. O sea, si tú eres Galileo, si tú eres un científico alguien que tiene unas teorías, digamos, heterodoxas, la presencia de una autoridad como la del sumo sacerdote es algo que tienes que exterminar. Es decir, es un obstáculo muy grave para ti, porque el sumo sacerdote, Tauro en el fondo, representa un poder real. Es decir, es un poder muy difícil de vencer. Muy difícil de vencer. O sea, un imperio, un emperador dominado por el signo de Tauro ejerce un poder tremendo, y si tú quieres derrocarlo, eso te va a costar sangre, sudor y años. Y sobre todo es que además, aparte de ejercer el poder de forma, digamos, férrea, ¿no? y inamovible, es que suelen tener razón en muchas cosas, ¿no? Porque como al fin y al cabo es el sentido común, Tauro es sentido común, pues es la razonabilidad, el sentido común, el conservadurismo, lo malo conocido, las costumbres de toda la vida, etcétera. Pues esas son cosas que funcionan. Pero claro, sin ideas nuevas, sin heterodoxia, tampoco hay progreso. Y sobre todo no hay progreso científico, ¿vale? En fin, que me estoy enrollando una barbaridad. Yo creo que ha quedado perfectamente claro lo que significa esta carta, ¿verdad? La hemos visto, la hemos leído, os he echado la homilía y bueno, ya sabéis a qué ateneros si sale esta carta en vuestras tiradas. Vamos a ver ahora un pensamiento de Krishnamurti correspondiente al 13 de enero. Seguimos con el tema de aprender y este pensamiento se titula El aprender no tiene pasado. La sabiduría es algo que cada uno debe descubrir por sí mismo y no es el resultado del conocimiento. El conocimiento y la sabiduría no van juntos. La sabiduría llega con la madurez del conocimiento propio. Sin conocerse a uno mismo no hay orden posible y por lo tanto tampoco hay virtud. Ahora bien, aprender sobre uno mismo y acumular conocimientos de uno mismo son dos cosas diferentes. Una mente que acumula conocimientos nunca aprende. Lo que hace es acumular información, experiencias en forma de conocimientos y desde ese trasfondo acumulado experimenta y aprende. Por tanto, nunca aprende sino que conoce, adquiere. El aprender siempre sucede en el presente activo, no tiene pasado. En el momento en que uno se dice a sí mismo, he aprendido, se convierte en conocimiento. Y desde ese trasfondo de conocimiento uno puede acumular, interpretar, pero no puede seguir aprendiendo. Solo una mente que no acumula está siempre aprendiendo. Y solo una mente así puede comprender toda esa entidad que llamamos el yo, el ego. Uno tiene que conocerse a sí mismo, conocer la estructura, la naturaleza y el significado de toda esa entidad, pero no puede hacerlo si está cargado con conocimientos previos, con experiencias anteriores o con una mente condicionada, porque entonces no está aprendiendo, sino que se limita a interpretar, traducir, mirar con ojos nublados por el pasado. Bueno, pues como en el pensamiento anterior, empieza muy bien, sigue bien y menos mal que termina, porque si continuara terminaría por ser completamente oscuro. Es decir, me queda perfectamente claro qué diferencia hay entre acumular conocimientos, esto ya lo hemos explicado en otros pensamientos, es lo mismo, es decir, una cosa es acumular información, conocimientos, hechos, y otra cosa, digamos, es, bueno, pues ese destilado, esa síntesis, ese nuevo conocimiento
que supone el aprender, ¿no? O ese vistazo, ese vuelo a vista de pájaro, que creo que quiere expresar aquí Krishnamurti. No lo tengo del todo claro, porque claro, si dice en el momento en que recuerdo lo anterior y tal, ya no estoy aprendiendo. Bueno, ¿y de qué me sirve aprender si no tengo memoria para recordar lo aprendido? O sea, tengo claro que cuando aprendo, eso que he aprendido se transforma en conocimiento y pum, pasa a la memoria, como un hecho más, una síntesis, un conocimiento adquirido. Y, o sea, del conocimiento de los dos catetos de un triángulo rectángulo, yo puedo saber cuál es la hipotenusa. Digamos que ya he aprendido cuál es la hipotenusa, porque conozco la fórmula, la calculo, ya sé cuál es la... Y en el momento en que la sé, pasa a ser otro conocimiento más. Ya sé la longitud de los tres lados del triángulo rectángulo. Bueno, bien, pero si no soy capaz de recordar, ¿sabes? Es decir, lo he aprendido cuál es la longitud de la hipotenusa, pero ya, claro, ya la almaceno, ya sé que ya no es un aprendizaje, porque ya lo he aprendido, ¿no? Bueno, es una especie de lío que yo sé lo que quiere decir, pero cuanto más habla Krishnamurti, más oscuro es. En fin, espero que a vosotros os haya quedado igual de claro que a mí. Y bueno, pues con esto terminamos este audio del arcano número 5 y espero que os haya gustado. Y nada, pues os emplazo para el siguiente audio, que espero que sea mañana.